Entonces, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio entonces a nuestro primer CIPAS de el curso de Fundamentos de Microeconomía para nuestro periodo 1601 del año 2022. Entonces, el propósito que nos reúne el día de hoy es revisar sus dudas e inquietudes sobre las diferentes actividades, las 3 actividades que debemos desarrollar para nuestra segunda fase, correspondiente a la teoría del consumidor. Entonces, vamos a revisar paso a paso sobre las diferentes actividades, las 3 actividades que tenemos para nuestro curso. Quitamos esto por acá. Entonces, el propósito de la actividad 2 es comprender el proceso de optimización seguido por el consumidor. En nuestro primer CIPAS del curso de Fundamentos de Microeconomía, realizado hoy, lunes 28 de febrero de 2022. Y pues para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Soy Libardo Trujillo Torres, el tutor que estará a cargo de este curso durante el semestre que nos ocupa. Entonces tenemos 3 ejercicios principales. Primero, uno relacionado con las curvas de indiferencia, el segundo relacionado con la relación marginal de sustitución y el tercero que es un ejercicio práctico a partir de una función de utilidad. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio hace referencia, como les decía anteriormente, a las curvas de indiferencia y sobre qué se trata el primer ejercicio. Entonces, las curvas de indiferencia incorporan solo algunas de las cestas de consumo que disponen del mismo rango de indiferencia, o todos los planes de consumo ante los cuales el consumidor es indiferente, dado que le reportan el mismo nivel de utilidad. Entonces, en este caso tenemos dos definiciones o dos posibles definiciones, para lo cual ustedes deben argumentar o la primera o la segunda opción que nos da. Entonces, con base en lo que ustedes han leído o van a leer o ya leyeron en los documentos que se han compartido correspondiente a la unidad 2, a la unidad 1, perdón, fase 2, entonces deben decir cuál de las dos respuestas es la adecuada para la definición de la curva de indiferencia. Deben justificar su respuesta tanto gráfica como analíticamente. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud sobre este punto? ¿O es correcto? Todo está claro. Es muy sencillo el ejercicio, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda sobre este punto? Profe, pues si se me hace pronto, amablemente nos pudiera pronto regalar una pequeña repasadita. Es que yo el fin de semana quise como adelantarlo, pero todavía no estaba disponible el link de la clase que tuvimos, me parece que el viernes. El Entonces, jueves, de la web. sí, señor. De la web. Entonces, ¿qué es una curva de indiferencia? ¿Sí? Entonces, tenemos, por favor, hay que tener en cuenta. A ver, vamos a incluir unas formas. Entonces, recuerden que siempre en microeconomía vamos a partir de un plano cartesiano, y a partir de ese plano cartesiano es que desarrollamos nuestros... A ver, permítanme un momento. Es que desarrollamos nuestras teorías. Entonces, ya ustedes saben que es un plano cartesiano, ¿no? Un plano cartesiano, donde tenemos dos ejes, uno que corresponde a las abscisas, ¿cierto? ¿Cuál es el eje de las abscisas? X. Y tenemos otro que es el de las ordenadas, que por obvias razones sería el eje Y, ¿verdad? Entonces, coloquémoslo un poquito más. Este es nuestro plano cartesiano, ¿listo?
tenemos unas curvas de indiferencia. ¿A qué hace referencia en la teoría del consumidor la curva de indiferencia? ¿Quién han leído? ¿Quién nos ayuda con esto? Entonces, en este caso, tenemos dos tipos de bienes, ¿cierto? A y B, ¿correcto? ¿Sí es así o no es así? Tenemos dos estados. Sí, señor. Ahí es como donde se grafica, profe, digamos, alimento y ropa, ¿sí? Y la curva de Ajá, diferencia es como las unidades que tiene un consumidor, cómo las administra para satisfacer dos necesidades y dependiendo de los gustos, cómo de pronto él se siente más satisfecho, ¿no? Ya sea a nivel de los gustos, pues si prioriza la ropa o la comida, ¿no? exacto. Entonces, lo que nos representa la curva de indiferencia es en una combinación de cestas, ¿cierto? La combinación de cestas, ¿cuál nos representa el mayor grado de utilidad? ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos, recuerden, dos cestas de bienes y lo que hace la curva de diferencia es ver cómo se distribuye esos dos bienes, esas dos cestas de bienes para satisfacer, alcanzar el mayor nivel de utilidad con base en esas combinaciones. ¿Listo? Entonces, recuerden siempre, nunca se les olvide, eje X, tenemos las abscisas, y eje Y, tenemos las ordenadas. ¿Listo? Entonces, una curva de indiferencia nos va a representar gráficamente cuál va a ser la combinación, como lo hemos hablado anteriormente, de la cantidad de bienes que voy a consumir de B o la cantidad de bienes que voy a consumir de A o la combinación de los dos. ¿Listo? En este caso, la curva de indiferencia va de la mano con nuestra recta presupuestaria. ¿Sí? ¿Qué es la recta presupuestaria? Pues sencillamente es una línea que atraviesa nuestro plano cartesiano, donde se va a indicar cuál va a ser el mayor nivel de utilidad de acuerdo a la combinación. La recta presupuestaria pues está supeditada a una renta, ¿cierto? A nivel de renta, dado que podremos consumir solo lo que nos alcance el nivel de renta o el nivel de ingresos. ¿Sí? Si por ejemplo el salario mínimo es de 1.000.000, ese millón va a ser nuestra renta presupuestaria y es la que nos va a limitar nuestra renta presupuestaria. ¿Está claro? Entonces, con base en lo que hemos dicho, tenemos una recta presupuestaria que, de acuerdo a la combinación de cantidad de bienes o servicios, es lo que vamos a disponer al momento de realizar el consumo. ¿Listo? En este caso, vamos a colocarlo un poquito más gruesa y a cambiarla de color. ¿Listo? Entonces, el punto donde la curva toca nuestra recta presupuestaria va a ser el punto donde se genere el mayor nivel de utilidad. Vamos a ver si por acá tenemos la curvita. Acá. No, esa no es. Pero... bueno, esta tampoco. A ver. Entonces supongamos que esta es nuestra curva de indiferencia y con base entonces en las dos definiciones que nos está dando la guía de actividades, pues con base en ellos es que debemos argumentar.
Entonces nos está dando dos opciones. La curva en diferencia incorpora, ojo aquí, solo algunas de las cestas de consumo que disponen del mismo rango de indiferencia o todos los planes de consumo ante los cuales el consumidor es indiferente. Entonces, ojo que aquí está la clave, donde, dado que le reportan el mismo nivel de utilidad. Entonces tenemos acá nuestra primera definición y esta nuestra segunda definición. ¿Cuál escogerían ustedes? Profe, ahí no sería de pronto como la primera, tal vez, por lo que se está contemplando es, digamos, las opciones entre alimento y ropa, por ejemplo, que era como el ejemplo que daban en la clase del jueves. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es que la clave es, partiendo de la definición, lo que me genere a mí el mismo nivel de utilidad, ¿sí? Entonces, si yo consumo, supongamos que aquí sea 1, 2, 3, ¿cierto? Bueno, manejémoslo acá, que sea 5, un ejemplo, 6 de B y 3 de y 2 de 6 de A y 2 de B, aquí ya tengo mi recta presupuestaria y tengo mi curva de indiferencia, ¿cierto? Aquí que nos está representando que cualquier punto, ¿cierto? Que se refleje sobre la recta presupuestaria me va a generar a mí el mismo nivel de utilidad, ¿o no? Porque si consumo, supongamos acá 2 o 3 de A y 1 de B, ¿cierto? ¿Se va a encontrar o no se va a encontrar? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces ahí ya estamos tratando de definir nuestra definición. Entonces por eso es que ustedes, a partir de la lectura, deben decir si es la primera definición o es la segunda definición. Profe, o sea, ahí sería, entonces tendría que ser es como la segunda, ya que en cualquier punto de la recta va a representar una misma satisfacción. Lo único es que cambian las variables de los productos. Ajá. Entonces, recuerden, por eso la clave aquí es la palabra indiferente, indiferencia, ¿sí? Recuerden, la teoría del consumidor parte de que para el consumidor le es indiferente seleccionar la combinación de cestas, dado que se representa el mismo nivel de utilidad. Entonces, por lo tanto, si consumo 6 de, en este caso, la combinación es 3 de A y 1 de B, que me generan este mismo nivel de utilidad. O lo otro es que consumo todo en 6, ¿cierto? O consumo todo en 2, de acuerdo con mi renta presupuestaria. ¿Está claro? Ahí en los dos puntos de corte tenemos ya definida nuestra recta presupuestaria, que es lo que vamos a desarrollar en el punto 3. Con base en esta recta presupuestaria, que es lo que me da a mí la renta, pues es que yo empiezo a armar mis combinaciones posibles. ¿Está claro? ¿Por qué no puedo consumir 7? Porque sencillamente no, mi renta no me da para consumir más. ¿Listo? Entonces tenemos que la curva en diferencia me detecta o me da a entender la posible combinación de bienes y o servicios, porque también podría ser un servicio en el cual yo voy a obtener mi mayor nivel de satisfacción, ¿sí? Si consumo, si expongo todo mi ingreso en A, consumiría 6, ¿cierto? O si consumo todo mi ingreso en B, serían 2, pero cualquier combinación que esté por debajo de la recta me va a representar a mí el mismo nivel de satisfacción. Ahora, ¿qué pasa si combino, si consumo 2 de B, 2 de A y 1 de B? Es decir, mi nuevo punto estará acá. ¿Qué pasa si consumo este nivel? O sea, mi nuevo punto está aquí. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasa si solo consumo 2
de A y 1 de B. ¿Qué pasa, muchachos? Ahí estaría quedando como parte de la renta sin utilizarse, o es que no sabrías bien el contexto de la pregunta, pero Es decir, recuerden que aquí estamos partiendo de los supuestos que ustedes vieron el día jueves en la webconferencia, ¿cierto? Sí, de los supuestos. Uno de esos supuestos es que ustedes se consumen lo que ganan, consumen toda su renta. En este caso, como les decía, si dispongo toda mi renta para consumir A, voy a consumir 6 bienes de A, pero no consumiría B, ¿sí? B estaría en 0. O si consumo 2 en B, no consumiría nada de A, ¿cierto? Cualquier situación, combinación posible por debajo de nuestra recta presupuestaria que esté sobre la recta presupuestaria, me va a generar a mí el mismo nivel de utilidad. Pero si consumo 2 de A y 1 de B, ¿qué pasaría con el consumo? ¿Qué está pasando con el consumo? ¿Qué está pasando con el consumo? En este punto. ¿Qué estaría pasando? Chicos. ¿Qué estaría pasando? Exacto, Cristian Camilo. No están consumiendo toda la renta. No se está consumiendo toda la renta. ¿Por qué? Porque sencillamente les va a sobrar dinero. ¿Sí? Entonces no estamos hablando del supuesto de que parte la teoría del consumidor. Y ese supuesto es que consumimos toda nuestra renta en los bienes y servicios que tenemos disponibles. ¿Sí? Por lo tanto, no estoy obteniendo mi mayor utilidad. ¿Es claro? ¿Es correcto? Chicos, Sí, señor. Sí, o señor. alguna pregunta, o está claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Y es lo que espero. De seleccionar una de las dos definiciones, ¿cierto? O la primera o la segunda, justifiquen por qué esa respuesta, esa definición, y además de eso deben hacer el gráfico de eh, la curva de indiferencia analizando esa gráfica. ¿Listo? Fácil, ¿verdad? Sí, señor. ya con la explicación de su merced, sí, señor, ya entiende uno mucho mejor. Listo. Ahora vamos con el ejercicio número 2. ¿Tienen dudas, inquietudes, preguntas? Muchas, profe. Por favor, colabórenos en explicar un poco ese punto. A ver, ¿qué dudas tienen? ¿Qué es la relación marginal de sustitución? Entonces, permite observar la máxima cantidad de un bien a la que estaría dispuesto a renunciar el consumidor con el fin de incrementar el consumo de otro bien en una unidad, siempre que preserve el mismo nivel de utilidad. Luego, la relación marginal de sustitución entre dos bienes cuyo valor asciende a 11,33 avos, que indica qué comportamiento deben seguir el consumidor. Entonces, igualmente, deben justificar y graficar analíticamente. Entonces, para eso, pues también debemos tomar como referencia nuestra curva de indiferencia con su respectiva recta de indiferencia. Permítanme acá, vamos a ver si nos deja copiar todo. ¿Listo? Entonces, bajo la definición que nos da la guía, partimos que la relación marginal de sustitución es
la máxima cantidad de un bien a la cual ustedes estarían dispuestos a renunciar con el fin de incrementar el consumo de un bien. En este caso tenemos dos bienes. Aquí la relación marginal de sustitución sencillamente le está diciendo, tienen dos bienes. ¿Cuál es la cantidad de bienes que ustedes van a... Permítanme que hay un micrófono abierto. Por favor. Ya. ¿Qué nos dice la relación marginal de sustitución? ¿Qué cantidad de bien B está dispuesto usted a sacrificar por obtener una unidad del bien A? ¿Listo? Eso nos ayuda a definir los puntos de nuestro gráfico, de nuestra curva de indiferencia. ¿Está claro? Entonces, la relación marginal de sustitución lo que nos dice es, oiga, ustedes como consumidores, ¿cuántas cantidades de un bien están dispuestos a sacrificar para obtener una unidad del otro bien, dado que me representa el mismo nivel de utilidad? Para eso entonces se nos da una relación entre dos bienes de 11,33avos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues sencillamente desarrollar la fórmula que está en el material de estudio y con base en ello ustedes grafican, presentan nuevamente la curva de indiferencia con su recta presupuestaria, ubican el punto que les da de resultado, ¿cierto? Y sencillamente desarrollan analíticamente el ejercicio, es decir, exponen que han logrado ustedes aprender con el desarrollo de ese ejercicio. Entonces, la relación marginal de sustitución, resumiendo, es la cantidad de un bien que yo estoy dispuesto a renunciar, ¿sí? Ya sea del bien A o del bien B, para obtener una unidad del otro bien, dado que siempre y cuando me represente el mismo nivel de utilidad. ¿Está claro o tienen alguna duda? Profe, ¿11 es variación de X o de Y? Recuerden, aquí siempre va a estar primero X y Y. ¿Listo? Siempre es primero es X y después Y. Profe, cuando su merced nos dice que es, digamos, un mismo nivel de satisfacción, en un ejemplo práctico, me excusa, porfa, si de pronto me Ajá. equivoco, podríamos decir, digamos, en la medida en la que, digamos, comprar carne de res o carne de pollo, ¿sí? Y la Sí, diferencia de sí, precio, y hasta sí, qué punto, entonces, digamos, yo estoy dispuesto a comprar un recorte de 4.000 o una libra de carne de 12.000, si ambas son proteínas, ¿sí? Y ahí cómo prioriza uno, más o menos. sí, entonces, partamos del ejemplo. Entonces, supongamos que te ganas 20.000 pesos, ¿cierto? Tus ingresos son de 20.000 pesos. Y la libra de carne está a 12.000 y la libra de pollo, no sé, a 6.000, creo. O pongamos el ejemplo redondo para que nos dé. ¿Listo? Aquí tenemos carne, bueno, démosle res y pollo. Con este nivel de ingresos, ¿qué combinaciones puedes hacer? ¿Qué compras puedes hacer? Pongámosle más renta para... Uno y uno. Entonces, con este nivel de ingresos podemos hacer las siguientes combinaciones. Podemos comprar, ¿cierto? Supongamos que son 3 libras de carne, entonces darían 36.000, ¿cierto? Y nos quedan 24.000, es decir, a comprar 3 libras, ¿cierto? Podría comprar 3 y 3, ¿correcto? Sí, señor. Sí, entonces, ¿acá qué podemos hacer? Si vamos a consumir
todo nuestro salario, toda nuestra renta en res, ¿cuántas libras de res podríamos consumir? 5. 5, muy bien. Entonces supongamos que este es res. Y aquí 5. Y supongamos que acá tenemos el pollo. ¿Y en pollo cuánto sería? El Entonces tendríamos que dividir. pollo serían 7,5. $7.5. ¿Sí? Esta sería nuestra renta. ¿Sí? Con una renta de 60.000, puedo consumir, o si gasto todo mi dinero en res, ¿cierto? Puedo consumir 5 libras. Mi punto estaría acá. ¿Sí? Estos son los puntos de corte, lo que llamamos los puntos de corte. O si consumo todo en pollo, puedo comprar 7.5 libras de pollo. ¿Está claro? Sí, señor. Ahora entonces lo que vamos a hacer son las combinaciones. Entonces, aquí lo más salomónico serían 3 libras de res y 3 libras de pollo. Entonces aquí sería 3 de res y 3 de pollo. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo la relación marginal de sustitución? ¿Qué cantidad estoy dispuesto a sacrificar de un bien o de un servicio para obtener una unidad adicional del otro bien? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas libras de pollo yo estaría dispuesto a sacrificar para obtener una unidad adicional de res? Eso es lo que nos está diciendo la relación marginal de sustitución. Y entonces ya la combinación no sería 3-3, ¿cierto? Sino que supongamos que sería 4-2, un ejemplo, ¿sí? Ya sería 4-2. Pero si ven que se sigue manteniendo nuestro ¿qué? Nuestra combinación de cestas dentro de dentro de nuestra recta presupuestaria. ¿Sí está claro? Miren, esa nueva. Esa quedaría como de 4 a 1,5, ¿sí? Sí, más o menos. 2,5. Entonces, 4 a 2,5. ajá, entonces ahí a través de esa formulita les va a decir, listo, estoy dispuesto a sacrificar tanto de res para obtener una unidad adicional de pollo, ¿sí? O tantas unidades adicionales de pollo. ¿Listo? Que esa sería la fórmula de la relación marginal de sustitución. ¿Es claro? ¿O todavía siguen quedando dudas? Para mí está claro. Profe, ¿no se tiene en claro la curva de indiferencia? Ah, claro, pues ya nuestra curva de indiferencia se va a desplazar, ¿sí? ¿Por qué se desplaza? Pues porque ya tengo un nuevo punto de donde me va a generar. Si ven que se sigue conservando el mismo nivel de utilidad, pero ya tenemos un nuevo punto. ¿Listo? El punto donde toca es el donde me está representando el mismo nivel de utilidad. Por eso, en el primer punto les decía el tema de la indiferencia, ¿sí? Cualquier punto donde se ubique la curva de indiferencia, en este caso, me va a representar el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Qué harían ustedes para desplazar la curva de indiferencia hacia afuera, hacia la derecha? ¿Qué tendría que suceder?
aumentar la renta, ¿no? Exacto. Para que Ganar se más pueda dinero. desplazar toda la curva de... Esa es la curva de demanda, ¿cierto, profe? La recta. Eso, la No, recta de demanda. ajá, aquí no, En este caso es como la recta de indiferencia. ajá. Esta es la recta presupuestaria y esta es nuestra curva de indiferencia. ¿Listo? Entonces, la única forma para que podamos consumir más, ¿cierto? Estamos hablando de la teoría del consumidor, para aumentar nuestro consumo y que generemos un nuevo nivel de utilidad, sería que nos aumente la renta. Si nos aumenta la renta, ya no consumimos 5 libras de carne, sino que consumiremos 10, ¿cierto? Nuestro nivel de utilidad va a aumentar y aquí tenemos nuestra curva de indiferencia, pues al desplazarse la renta presupuestaria, pues se va a desplazar nuestra curva de indiferencia, ¿sí? Por eso se le llama curva de indiferencia, porque cualquier combinación que esté sobre la recta presupuestaria me va a generar a mí el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Entonces para ustedes va a ser lo mismo consumir 4 libras de res y 1 libra de pollo, ¿sí? Porque les va a generar el mismo nivel de utilidad. O 1.5 de res y 4 de pollo, ¿sí? Les va a generar el mismo nivel de utilidad. Lo que hace la relación marginal de sustitución es ver a partir de esa combinación cuántas unidades está dispuesto a sacrificar ustedes como consumidores de un bien para obtener una utilidad, una unidad adicional, una unidad más del otro bien. ¿Listo? Profe, ahí estaríamos dispuestos a renunciar 0,33 de un bien para consumir otro. Bueno, de eso se trata el ejercicio. Entonces, no les voy a dar la respuesta. Ahí es donde ustedes deben hacer el respectivo análisis, aplicar la formulita y presentar ese punto. ¿Listo? Muchachos. Ok, sí, señor. ¿Está claro o queda alguna duda? Ojo que lo que a mí me interesa es el análisis que ustedes hagan, ¿sí? Si pueden con un ejemplo, sería perfecto. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Continuamos con el punto 3. ¿Seguros? Bueno, no se les olvide diligenciar el formulario de asistencia. Ahora vamos con nuestro punto número 3. Camilo disfruta de un bien X y un bien Y. Supongamos que el bien X es la res y el bien Y es el pollo. ¿Listo? Ojo, bueno, aquí hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de bienes, ¿no? Algunos que son sustitutos, ¿sí? Otros que son complementarios. Aquí podríamos hablar de que son sustitutos, ¿cierto? Pero partamos de que fuera res y papa o res y arroz, etcétera. Entonces, en este caso tenemos que Camilo disfruta de dos tipos de bienes, de acuerdo con esta función de utilidad. ¿Listo? Los precios de los bienes son 150 para la res y, bueno, en este caso era el pollo, y 30 para la res, con un nivel de renta de 705 pesos. ¿Qué se requiere? Establecer la cesta de consumo o combinaciones de bienes donde se maximiza el bienestar de Camilo. Entonces deben desarrollar la fórmula matemática y acompañarla con la respectiva interpretación a partir de la cesta de consumo o combinación de bienes que maximice el bienestar de Camilo y el nivel de utilidad o de bienestar. ¿Listo? Para eso, pues tenemos que tener en cuenta nuestra fórmula de la recta presupuestaria, que como es sencillamente la curva, la recta presupuestaria, la función de la recta presupuestaria está dada por el precio de X por la cantidad de X más el precio de Y por la cantidad de Y. ¿Qué es lo primero que ustedes deben realizar, muchachos?
es encontrar los puntos de corte, es decir, el punto en Y y el punto de X, que es lo que nos va a dar nuestra curva, nuestra recta presupuestaria, y sobre ella pues vamos a encontrar el nivel de utilidad. Entonces, no voy a desarrollar el ejercicio, pero pues sí vamos a plantearlo. Entonces tenemos que una renta de ¿cuánto? 705. 105 pesos, ¿cierto? Es igual a el precio de X, que es 150, ¿cierto? Por X, que no conocemos quién es X, más el precio de Y, que es 30 por Y. Ese sería nuestro primer planteamiento de nuestra recta presupuestaria, ¿cierto? Pero, pues sencillamente aquí tenemos dos variables. ¿Qué podríamos hacer aquí para solucionar ese nuevo inconveniente que se nos genera? ¿Cómo podríamos despejar esto? ¿Cómo podríamos jugar con esta fórmula? ¿Cómo la podríamos despejar? ¿Cómo podríamos jugar? Recuerden que lo primero que debemos hacer es encontrar nuestros puntos de corte. ¿Quién me ayuda? Profe, ahí tocaría sustituir los valores de X y de Y. Pero no los tenemos. El ejercicio no nos lo está dando. Profe, o sea, no sé si estoy entendiendo bien. O sea, tocaría mirar cuánto sería el máximo de unidades a 150 de X y nos alcanzan con los 705 para hallar el punto en X, y en Y, pues cuántas veces cabe el 30 en el 705, ¿sí? Y ahí hacemos la recta presupuestaria, tal vez. No. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, si consumo todo en 5, ¿cuánto voy a consumir? Si consumo todo en Y, ¿cuánto voy a consumir de X? 7,5. ¿Seguro? 0, ¿no? Exacto, 0. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer, teniendo en cuenta que debemos encontrar nuestros puntos de corte, es hacer Y igual a 0. ¿Por qué? Porque vamos a consumir todo en X, ¿verdad? Entonces tenemos que 705 es igual, perdón, es igual a 150 por 50 por X más 30 por ¿cuánto? 0. 0. 0. ¿Listo? ¿Y cómo nos daría el resultado? ¿Cuál sería el resultado de esta fórmula, de esta ecuación? Entonces, aquí que tenemos que empezar a hacer. Ahí nos quedaría 750 igual a 150 por X, y como está multiplicando 150 lo pasamos a dividir y nos salen las unidades de X, que es más o menos lo que yo decía ahorita, pero entonces creo que su merced no me lo entendió. Bueno, disculpa, pero sí. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que tenemos ya 30 por 0, ¿cuánto sería? 0. 0, ¿listo? Entonces tendríamos 705 igual a 150 por X. Como X está multiplicando, debemos despejar a X para encontrar el valor de X. Y aquí entonces vamos a tener ya un valor para X. ¿Listo? Es Es decir, 705 dividido en 150. tenemos nuestro primer punto de corte. Luego tenemos la misma fórmula. Tenemos la misma fórmula acá.
Pero ¿qué vamos Pero a ahora hacer? X en 0. X vale 0. Y de esa forma estamos encontrando nuestros puntos de corte. Y ahí ya tenemos la recta. Y ya entonces tenemos nuestra recta, porque recuerden que nos pide es que realicemos nuestra gráfica. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestra recta presupuestaria. ¿Listo? Nuestra gráfica de la recta. Ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Ahí ya luego se calcula pues el punto anterior, ¿sí? ¿Qué tanto se renuncia al uno por preferir el otro? Exacto, como ya encontramos, ¿cierto? Como ya encontramos los valores de X y los valores de Y, entonces ya tenemos que empezar a jugar, ¿o no? Sí, señor. ¿Todos estamos de acuerdo? Muchachos. Entonces recuerden que lo que tenemos que hallar es nuestro nivel. La cesta de consumo, entonces, ¿cuánto voy a consumir de X y cuánto voy a consumir de Y? En donde se maximiza el bienestar de Camilo, que es la primera interrogante, y luego el nivel de utilidad de Camilo. Para conocer el nivel de utilidad de Camilo, ¿qué debemos hacer? Pues sencillamente debemos desarrollar los valores que hemos encontrado en nuestra función de utilidad. Con ese desarrollaríamos el punto B. ¿Preguntas? Ahí no termino de entender, profe, qué pena. ¿Qué dudas tienes? O sea, ahí nos dan la ecuación, Ujú. pero ¿cómo sabemos qué tantos valores darle a X y Y? O sea, 1, 5, 2, así, o sea, no entiendo esa parte, profe. Bueno, ¿has leído ¿has leído el texto? La verdad, profundidad todavía no, profe. Es que ahí es donde viene el chicharrón. Profe, a mí no me permite abrir los libros en la plataforma. Yo les compartí en el correo electrónico los dos documentos. Dado que ¿por qué? Permítanme, no se los puede compartir por el foro porque pesaban mucho. Entonces se los compartí. Permítanme, verifico acá. Creo que el sábado. Creo que el sábado se los compartí. Sí, señor, por el correo. Entonces, hay diferentes formas de desarrollar el ejercicio que nos ocupa. Una de esas es aplicar un Lagrange. ¿Sí saben qué es un Lagrange? O realizar una igualdad. ¿Sí han escuchado lo que es un lagrangiano? No, señor. Entonces, como recomendación, por favor revisen el tema del Lagrange.
El Lagrange lo que hace sencillamente es, a partir de dos fórmulas, de dos ecuaciones, darnos una solución. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Una primera ecuación, ¿cierto? Que sería nuestra primera ecuación correspondiente a la recta presupuestaria, y la segunda, que sería nuestra función de utilidad. Con base en ellas es que debemos entonces hallar nuestros resultados para encontrar la combinación de la cesta de bienes y servicios. ¿Vale, chicos? Entonces recuerden, tenemos Lagrange, tenemos nuestra función de la recta presupuestaria, ¿sí? Acá la tenemos, permítanme. Vamos a copiarla nuevamente. Aquí tenemos nuestra curva de la recta presupuestaria. Y ahora tenemos nuestra función de utilidad, que ¿cómo es? Nuestra función de utilidad. ¿705? No, señor. Nuestra función de utilidad, que es x cuadrado, ¿sí? Por Y, ¿Por qué? ¿no, profe? Ajá. X cuadrado por y. Y entonces tenemos nuestro Lagrange, que en este caso lo va a representar por una L, que está dado por nuestra función de utilidad, x cuadrado por y, menos nuestra recta presupuestaria, que es px por x, ¿cierto? Más py por y. Desarrollamos esa ecuación y con base en ello empezamos a encontrar nuestra cesta de bienes que nos va a brindar el mayor nivel de utilidad. Luego, con base en esa cantidad de X y Y, aplicamos la fórmula, los resultados en X y en Y de esa forma estaríamos dando respuesta al nivel de utilidad. ¿Listo? Entonces, ahí les doy ese plus para que por favor lo revise. Recuerden, tenemos nuestra función de recta presupuestaria, tenemos nuestra función de utilidad, aplicamos un Lagrange, desarrollamos el Lagrange y con base en esos resultados que nos den, nos va a dar resultados para el punto X, para el punto Y. Esa sería la cantidad de cesta de consumo que maximiza el nivel de utilidad, y luego, a partir de los resultados para X, para Y, reemplazamos en la función de utilidad y ahí ya tenemos entonces el desarrollo del punto 3. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Chicos. Pues creo que sería ya cuestión de repasar los materiales e ir sobre la práctica, mirando. Sí, igual yo estoy, por favor participen, ¿no? Participen y presenten los resultados
en los foros para poder realimentarlo. Si se presentan inconvenientes o no es tan claro, realizaríamos otra pequeña encuentro para poder revisar qué problemas tienen. Pues obviamente la idea es que ustedes tengan todo claro. Profe, ¿podría compartir de nuevo los libros? A ver, enviados. ¿Cómo es tu correo institucional? Ya se lo escribo por el... Listo. Nombre, el primer CIPAS. Primer CIPAS, chicas. Señora. Profe, ya le compartí el correo. Listo. Me preocupa que nunca hayan escuchado el tema del Lagrange. ¿Recuerdan? No, señor. Cuando vieron cálculo 1, ¿no? No, señor, en ningún momento. Entonces, el planteamiento de Lagrange, ¿qué nos dice? La primera función menos la segunda función, esta J representa lo que llamamos en economía lambda. ¿Sí? Un lambda. Con base en este planteamiento lagrangiano, debemos hallar nuestras condiciones de primer orden. ¿Sí? ¿Cuáles son esas condiciones de primer orden? Derivamos respecto a X y luego derivamos respecto a Y. ¿Sí saben cómo es una derivada, no? Sí, señor. Derivamos nuestro planteamiento lagrangiano. Entonces, la derivada de lambda de lagrangiano dividido la derivada, como vamos a derivar primero respecto a X, entonces derivamos respecto a X. ¿Cuál sería el resultado de esta derivada? Sí recuerdan derivar, ¿no? Aquí, ¿qué hago? Reemplazar, pues sencillamente, como ya sé el precio de X y sé el precio de Y, lo que hago es reemplazar esas dos variables. ¿Listo? ¿Cómo sería la derivada del lagrangiano respecto a X? $150. Derivada de X, 150. De toda la fórmula, de todo el planteamiento de Lagrange.
¿Cómo sería? No, es al revés, profe, porque se quitan las constantes, que sería, digamos, en este caso el 150. Listo, aquí tenemos x cuadrada. X cuadrada por y. ¿Cómo sería acá? ¿Cómo sería el resultado primero? Estamos derivando respecto a x. X cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de x cuadrado? Se baja el exponente, ¿no, profe? Entonces Ajá. sería, 2x. sería 150 por 2. No, señor. Derivemos solamente esto, la primera parte, la función de utilidad. Sería 2x porque se baja el exponente y se le resta 1 al exponente y quedaría 1, entonces no hay necesidad Ajá. de ponerle el 1. ¿Y y qué es? Una constante. Y la constante, entonces, ¿qué pasa a ser? Es como si fuera un 1, ¿no? 0. Ah, no, perdón. Sí, porque si fuera 0, entonces, como la estaría multiplicando, chao. ¿Listo? Entonces, nos quedaría 2x. Perdón, la constante se mantiene. Es igual a 0 cuando... tiene toda la razón, es igual a 0. 2xy, ¿listo? Y la segunda parte, ¿cómo nos daría? Menos... Ahora sí, la parte del lambda. ¿Cómo nos daría el lambda? Si vamos a derivar esto respecto a x, ¿cómo nos daría? 150. Ahora sí, ¿cierto? Lambda, que la voy a representar por una j, como les decía, por 150. ¿Sí? ¿Es correcto? Ahora, despejemos lo positivo, lo negativo, ¿para dónde se va? ¿Mm? Para la derecha, profe. Entonces sería 2xy igual, ¿cierto? A lambda por, lambda por 150. O 150 lambda. Y aquí tenemos A. Esta sería A. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero derivando respecto a Y. ¿Cómo sería ahora nuestra derivada respecto a Y? ¿Cómo sería nuestra derivada respecto a Y? Lo mismo, ¿no? 2xy. ¿Segura? 30y, ¿no, profe? Permítame que una compañera me está diciendo que no puede ingresar. Ya le enviamos la invitación. Esperemos a ver. Vamos a derivar el lagrangiano, ¿sí? Respecto a Y. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el resultado? La primera parte, la función de utilidad. Si vamos a derivar respecto a Y, ¿cómo nos daría el resultado? Profe, pues usted ahorita dijo que y sería una constante, o sea que y valdría 0. No. No, recuerda que como vamos a derivar respecto a Y no es una constante. En este caso, Y no es una constante. La constante ahora es x, ¿no, profe? X, ajá, la constante es X. Entonces, X, Y, como no tiene ningún exponente, ¿qué pasa a ser? Es como si fuera, ¿un qué? Un 1, ¿no? ¿Cierto? Y X se Quedaría mantiene y sola, profe. porque Y ya está, ya la Y ya está sola, ¿sí? Entonces, cuando voy a derivar o a X o a Y, se convierte en un 1, ¿o no? ¿Sí? Entonces, en este caso,
Como y se convierte en 1, ¿qué nos quedaría? 1. X y X la al constante, cuadrado. X cuadrado. ¿Listo? Menos, ¿cómo nos queda la segunda parte? 30. Exacto. Lambda y entre paréntesis 30. Ajá, lambda por 30. ¿Cierto? Que eso nos quedaría como al momento de organizarlo. Sería X cuadrado igual a 30 por lambda. ¿Listo? Aquí tenemos B. ¿Es correcto o no es correcto? Ya un poco más claro, sí, señor. ¿Cierto? Ahora lo que hacemos es igualarla. Lo que hacemos es igualar A y B. Entonces, vamos a ver. Pero aquí ya tenemos un solo igual. Integramos nuestras dos o lo mismo, dividimos A en B, hacemos lo mismo, ¿cierto? Entonces, al dividir A en B, ¿sí? Tengo por una parte esto y por otra parte tengo esto. ¿Cómo nos daría el resultado? La organizo mejor acá. Listo. Aquí nos sobra esto igual. Listo, muchachos. ¿Qué resultado tenemos? ¿Cómo resolveríamos esa igualdad? ¿Mm? ¿Qué se nos va? ¿Qué nos queda? Tutor, ¿se va la X y la 2? Exacto. Ahí Entonces, podemos simplificar como una X con una X y Ajá. sacarle y simplificar un 0 en el lambda de cada uno y luego tercera de 15. Ajá, entonces, los lambdas se nos van, ¿no? Y Sí, se nos señor. va una X, Una X. con O sea, la X con el exponente. Ajá, entonces vamos a hacerlo paso por paso. Acá. Entonces, la X de arriba se nos va, ¿cierto? Lambda se nos va. Podemos quitar el 0, ¿cierto? Lambda se nos va con el de arriba, se nos va el 0 con el 0. Y aquí, como ya se nos fue una X, nos quedaría así. ¿Es correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Y ahí, ¿Qué más podemos hacer? Organizarlo. 15 tercios es igual a 5. Listo, entonces podemos seguir simplificando. Entonces podríamos decir que... Listo, pero tenemos la X del otro lado. ¿Cómo lo podríamos organizar? Entonces, podemos subir la X, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Sí, como está dividiendo pasa a multiplicar. Ajá. ¿Y qué pasaría con el 2? ¿Qué está haciendo el 2? Multiplicando pasa a dividir. Pasaría al otro lado a dividir. ¿Cierto? Perdón. Y aquí ya tenemos, ya hemos hallado a Y. ¿Listo, muchachos? Ya hemos hallado a Y.
¿En dónde podemos reemplazar a Y? ¿En dónde podemos reemplazar a Y? En nuestra recta presupuestaria, ¿no? ¿No, muchachos? ¿Cierto? Tenemos la renta que es 705, P de X que es 150, P de Y que es 30, y ya como ya encontramos a Y, podemos reemplazar a Y. ¿Cuánto es Y? 5x dividido en 2. Ajá, 5X. Como resultado, ¿qué vamos a obtener, muchachos? Al desarrollar esta ecuación, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a obtener? Tenemos el valor de X, ¿sí, profe? Ajá, claro, aquí vamos a O encontrar el sea, valor de X. despejemos. Si desarrollamos esto, te vamos a obtener que 150X más, al desarrollar esto nos va a dar un valor por X, entonces si sumo esto más esto, me va a dar una cantidad de X, ¿es correcto? Entonces desarrollémoslo para que no nos compliquemos. Pues veo que no está tan claro y me preocupa que cometamos errores. ¿Listo? ¿Cómo desarrollaríamos 30 por 5X? ¿Cuál sería el resultado? Desarrollamos esta primera partecita. ¿Cuál sería el resultado? De 30 por 5X dividido 2. 75X o cómo sería? Ajá. 35, sí. Tenemos 75X, ¿verdad? ¿O alguien no está de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Y ahí ya, entonces de pronto ya después nos da 150X más 75X. Ajá, Y de ahí ¿cuánto podemos sería? pasar ¿Cuánto nos daría? 225X y ese 225 luego lo pasamos a dividir en 705 y dividir en 205. Ajá, En entonces 225 para hallar el valor de X, ¿cierto, profe? Ajá, entonces ya aquí tenemos como resultado 225X, 705 es igual a 225X. Como necesitamos es despejar, ¿cierto? A X, entonces pasamos 225, ¿a dónde? A dividir, y aquí entonces ya tenemos el Para hallar el resultado, valor de X. el valor de X. ¿Listo? Nos va a dar como 3 algo. Manejen mejor enteros, en este caso. ¿Listo? Listo, ya una vez hayamos encontrado a X, todavía no hemos encontrado el valor de Y. ¿Dónde podríamos reemplazar a X para encontrar el valor de Y? En la misma fórmula, ¿no, profe? En la recta. No, reemplazamos en esta. Ah, más fácil. Porque si lo reemplazas en la misma fórmula, pues no vamos a encontrar a Y. ¿Listo? Entonces lo reemplazamos acá, en Y. ¿Cierto? Como supuesto. Permítame que se me va a descargar. Se supone que encontramos a Y, pero como Y estaba supeditada a la variable X, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente reemplazamos en la variable, ya tenemos a X, entonces reemplazamos en Y, entonces acá lo que vamos a hacer, entonces, muchachos, es reemplazar a X en el valor que vamos a encontrar. ¿Listo? Y de esa forma encontramos a Y. Y entonces ya tenemos las dos cantidades de bienes
que optimizan el nivel de utilidad, ¿sí? La cesta de consumo que maximizan el bienestar de Camilo. ¿Está claro? ¿Cómo hacemos para verificar si estos dos valores que hemos encontrado, X y Y, son correctos? Pues sencillamente utilizamos los valores en la recta presupuestaria. Entonces los valores que encontramos a Y los reemplazamos y los valores que encontramos en X los reemplazamos y los valores que encontramos en Y los reemplazamos. ¿Y qué nos debe dar el resultado? 705 igual a 705. Esa es la forma que verificamos de que nuestro resultado es correcto. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Profe, Esa es la y forma. una consulta. Esta clase está grabada, ¿cierto? Sí, 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 yo la subo a YouTube Em, y les comparto el enlace en el foro. Señor. por favor, sí, es que así en caliente pues uno se acuerda, pero de pronto Ajá. después se puede surgir alguna duda. Entonces, acá ya encontramos a X como resultado de utilizar el lagrangiano, nos da resultado Y. Como no tenemos un valor como tal para Y, utilizamos en la recta presupuestaria a Y, despejamos, tenemos a X. Una vez encontramos a X, como ya tenemos Y, reemplazamos a X en Y, ¿cierto? Y ahí nos va a dar el valor de Y. Para verificar, utilizamos en la recta presupuestaria los valores que nos dio X y nos dio y verificamos que es correcto si nos da igual 705 igual a 705. ¿Listo? Esa es la forma que verificamos. ¿Vale? Ese tenemos el punto A. Y ahora, para calcular el punto B, que es el nivel de utilidad, pues sencillamente reemplazo en mi función de utilidad x cuadrado en y. Y ahí ya obtengo el nivel de utilidad. ¿Listo? Graficamos. Ya es fácil porque ya tienen el valor de X, el valor de Y, es decir, los puntos de corte en X y Y, ¿sí? Van a encontrar los puntos de corte en X y Y, ¿cierto? El punto, la combinación donde nos va a dar el máximo bienestar, ¿cierto? Que es el resultado de acá, X y Y, ¿listo? Que va a ser el punto de corte, tanta cantidad en X, en Y, tanta cantidad en X, y despejamos la función, reemplazamos en la función para obtener el nivel de utilidad. ¿Listo, muchachos? Fácil, ¿no? Es que se me explica muy bien, profe, porque sí, es un tema un poco complejo. Wilfran, dime, ¿qué no entendiste? No, justamente por el contrario, que sí lo Profe, buenas entendí, noches. pero No, no, antes de señor, ya, eso, ya entendí el pedacito. Muchas gracias. Para eso deben tener en cuenta, ustedes ya vieron cálculo 1, ¿cierto? O matemáticas 1. ¿Sí? ¿O todavía no? cálculo diferencial. Ahí pues vemos lo que son las derivadas, repásenlo el tema del Lagrange, pero aquí ya prácticamente ya les he explicado, bueno, Lagrange lleva mucha más teoría, más cositas, lo que he tratado es de simplificar para que ustedes pues tengan claridad sobre el tema, porque por lo que veo estamos como un poquito enredados, pero es eso. Entonces recuerden, primero puntos de corte para saber en dónde se van a cortar mi recta presupuestaria. Si consumo todo en X y si consumo todo en Y. Ahí me va a dar mis dos puntos de corte. ¿Listo? X y Y. Luego que ya tengo mi recta presupuestaria, los puntos de corte para poder graficar, entonces tengo mi recta presupuestaria y tengo mi función de utilidad. Lo que hago es aplicar Lagrange, ¿cierto? Utilizando mi función de utilidad y mi recta presupuestaria sujeto a lambda. ¿Listo? Sí saben cómo es el símbolo de lambda, ¿verdad? Vamos a ver ¿Es acá. solo una J o es un símbolo en específico, profe? Un símbolo. Este es lambda. ¿Sí lo pueden ver? Sí, señor. Ese es lambda. ¿Listo? Esta jotica es lambda.
Y esta L es un Lagrange, que también es otro símbolo. Así se escribe Lagrange. A ver. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Es como una L pegada. O también se utiliza la L. La L minúscula, cursiva, como lo conocemos popularmente. Estos son derivadas, derivadas, derivadas. No lo veo por acá. Igual lo utilizamos también en L. En economía lo utilizamos en L. Entonces, en Lagrange utilizamos las dos funciones para hacer la igualdad. Derivo respecto a X, derivo respecto a Y. Ya encuentro A, ya encuentro a B. Divido A en B, ¿sí? Que es lo que hago acá. Divido A, mire, este es A. Lo divido en B, ¿sí? Despejo, encuentro a Y. Reemplazo a Y en la recta presupuestaria para encontrar a X. Una vez encuentro a X, reemplazo en Y a X y ya obtengo Y. Ya obtengo los dos bienes, ¿sí? Tanto A para B. Verifico. Al momento de verificar, ¿cómo hago? Reemplazo en X el valor que me dio, reemplazo en Y el valor que me dio y tiene que darme igual a la recta presupuestaria, ¿sí? Porque recuerden que el consumo está la cantidad de bienes y servicios está supeditado a la renta, ¿listo? El consumo está supeditado a la renta. Si acá, al momento de ustedes reemplazar y les da, por ejemplo, 800, está mal calculado, ¿listo? Tiene que darle igual, 700 igual a 705, 705 igual a 705. Ya ahí tengo mi cesta, mi combinación, y lo último que hago es reemplazar en la función de utilidad para calcular el nivel de utilidad. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Hablen ahora o callen para siempre. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. No, pues no siendo más, lo que más me interesa a mí es el análisis, ¿sí? El análisis, por favor, participen en los foros para poder realimentarlos. Y listo, muchachos. Me alegra saludarlos. Espero que nos sigamos viendo. Profe, y en este último, qué Señor. pena, profe. En este último, ¿qué pudiera ser el análisis? Un ejemplo así. Por ejemplo, que X le dio 10 y Y le dio Z. Entonces, en este caso, para que Camilo pueda, Camilo maximiza su bienestar cuando consume X cantidad de Y, perdone, cantidad de X en tal y cantidad de Y en tal. ¿Listo? Y ahora el nivel de utilidad. La utilidad en este caso, consumiendo X cantidad de X y X cantidad de Y, genera un nivel de utilidad para Camilo de tanto. ¿Listo? La gráfica bien bonita y ya, sale. O sea, ahí es más que todo pero de manera cualitativa, nada subjetivo. Partiendo de los resultados, ¿no? Entonces, el análisis es con base en los resultados. Sí, señor. ¿Alguna recomendación? ¿Fui claro o fui muy enredado? Que me ayude a mejorar, muchachos. ¿Todo claro? Profe, pues la verdad yo estoy mucho confundido, pues voy a leer un poco los libros y estudiar un poco el tema de Lagrange, porque la verdad que estoy confundido con el tema. Pero, ¿en qué punto, estimado Cristian Camilo? Porque si hay que repetir, dímelo. Tranquilo. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues sencillamente, como tenemos la recta presupuestaria, ¿cierto? Pero no tenemos más valores y necesitamos
hallar el nivel de utilidad y la cesta de consumo, ¿cierto? Matemáticamente, una de las formas de hacerlo es o a través de igualdades o a través de Lagrange, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me dice el Lagrange? El Lagrange es igual a una ecuación menos lambda multiplicando la otra ecuación. Esta es nuestra ecuación de utilidad y esta es nuestra ecuación de la recta presupuestaria sujeta a lambda. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que hago? Pues como ya tengo valores para Px y para Py, lo que hago es reemplazar valores de Px y Py. ¿Listo? Para poder despejar. Una vez tengo ya el planteamiento lagrangiano, porque este es el planteamiento lagrangiano, ¿qué debo hacer? Entrar a derivar. Derivo lambda respecto a x, derivo lambda respecto a y, para poder tener mis ecuaciones de primer orden. Estas son las ecuaciones de primer orden. Una vez tengo las ecuaciones de primer orden, ¿qué debo hacer? Pues sencillamente divido A en B, ¿cierto? Para poder hallar una de las variables. En este caso, lo que hago es despejar el resultado en función de y. ¿Listo? Entonces ya tengo a y. Una vez tengo a y, pues en dónde más lo puedo utilizar para poder reemplazarlo y encontrar mi variable x, sencillamente en mi recta presupuestaria. Ya tengo esta y, entonces lo que hago es reemplazar a y en el resultado que me dio de el lagrangiano. Una vez tengo el planteamiento ya reemplazando a y, lo que hago es despejar, ¿cierto? Empezar a jugar y encontrar el resultado. Aquí el resultado me va a dar x. Aquí voy a obtener como resultado x. Una vez tengo a x, ya tengo x, pero me falta un y. Entonces, ¿qué hago? Pues como ya tengo aquí mi función de y, ¿cierto? Lo que hago es reemplazar a x y como aquí es un valor, ¿cierto? Y me va a dar como resultado un valor, un número, ¿sí? Preferiblemente utilicen fraccionarios. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? La cesta de consumo. Y recuerden, la cesta de consumo pues está conformada por dos bienes, X y Y. Entonces, la cesta de consumo va a ser la cantidad que ustedes encontraron acá en Y la cantidad que ustedes encontraron en X. Esa va a ser la cesta de consumo donde Camilo maximiza su bienestar. Ahora, como me están pidiendo también el nivel de utilidad, pues sencillamente ya me dieron la fórmula, lo que hago es reemplazar esa X, ¿cierto? Por la X que me dio acá y esa Y por la Y que me dio, que es la combinación de la cesta de bienes y consumo. Porque es que la combinación estamos hallando es las cantidades, pero no conocemos el nivel de utilidad, ¿cierto? A reemplazar esas cantidades en mi función de utilidad, voy a obtener la utilidad que a ese conjunto de esa cesta de consumo le va a representar a Camilo. ¿Listo? Cristian Camilo. ¿Sí? ¿O persiste la duda? Ok, profe, gracias. ¿Alguna recomendación, alguna sugerencia, muchachos? ¿Todo estuvo claro? ¿Fui claro? ¿Alguna sugerencia? ¿Ninguna? Chicos. Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, Profe, señor, yo acá. creo que teníamos claro. ¿Listo? Listo, muchachos. Si no es nada más, me alegra saludarlos. Descargo la grabación, la subo a YouTube para compartirles el link y para que ustedes puedan tener acceso a la grabación.
Me alegra saludarlos y mucha suerte en el desarrollo de esta fase. Fuerte abrazo, feliz noche. Profe, la grabación ya está para mañana, ¿cierto? Voy a tratar de hacerlo de una vez ¿para qué? Pues para que puedan ustedes tener acceso en el menor tiempo posible. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno. Profe, Feliz muchas noche. gracias. Dios le bendiga. Una feliz noche. Abrazo, feliz noche.